tal, mis queridos compañeros? Buenas noches. Por aquí nuevamente dando lata. Vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy vamos a hacer una clase ligerita, pero que tiene mucha relevancia. Por ahí, hace un par de semanas les mandé el texto de la forma en la que se utilizan las excepciones para la aplicación de la norma jurídica extranjera. Es importante entender este tema porque yo siempre les he explicado, compañeros, en las clases, el tema del derecho corresponde a la aplicación de normas que permitan la defensa de los intereses de nuestros defendidos. En ocasiones, estos intereses pueden ser aplicados o defendidos de un modo más adecuado si esa norma jurídica extranjera no aplica dentro de nuestro litigio. Evidentemente va a partir de la base de la litis, en la cual se establezca la forma en la que se va a generar este juicio. A ver, vamos a ser muy claros, compañeros. Cuando ustedes forman parte de un juicio, en el litigio van a encontrar siempre un pro y un contra. Cuando ustedes estén atacando, van a tener que valorar cuál es la norma, si la nacional o la extranjera, que más va a beneficiar a sus fines, a sus intereses. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues haciendo un análisis de derecho comparado, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, en el cual nosotros vamos a valorar realmente cuál va a ser el sistema jurídico que más beneficie. Ya hemos hecho a lo largo de todo este curso el estudio de temas como el reenvío, el fraude a la ley, algunos otros que nos han permitido hacer o entender la forma en la que nosotros, a través del derecho conflictual, vamos a utilizar esos elementos para invocar la norma extranjera. En este caso, va la contra. Esta es la clase de hoy. Entender que esa norma extranjera a veces no va a beneficiar a nuestros clientes y por lo tanto lo vamos a utilizar como una excepción. ¿Cómo se aplica esto? El juez inicia su procedimiento, admite la norma, plantea la litis y dependiendo de la parte en la que nos seamos, en este caso vamos a oponernos, sabemos que las excepciones son oposiciones y en razón de eso, en el momento que el juez decide que corresponde para resolver el litigio una norma extranjera, nosotros en la contestación de demanda vamos a excepcionarnos para efectos de invalidar esa decisión. ¿Cómo va a ser esto? Es como en cualquier demanda civil, en la cual yo voy a poner un capítulo dentro de mi demanda de excepciones y esas excepciones son las que vamos a ver a continuación. La primera es la excepción del reenvío, en donde nosotros vamos a utilizar este instrumento como un elemento, ya lo hemos platicado, en el cual se pronuncia el juez extranjero respecto de atraer o declinar la competencia. En ese mismo sentido, nosotros vamos a tener que hacer un análisis respecto al planteamiento que se hace en el acuerdo de admisión para excepcionarnos a través de este, acusando que la competencia no le corresponde al juez mexicano o al juez extranjero, dependiendo de dónde se haya establecido el juez de origen. En ese sentido, el reenvío, además de ser un instrumento para determinar la forma del derecho coercitivo, vamos a tener también para poder dirimir que él no es el competente y efectivamente podemos todavía tirar a través de una excepción si el juez considera nuestros argumentos sustentados y suficientemente razonables para poder echar atrás esta decisión. Esa sería la primera excepción cuando atacamos la competencia del juez. La segunda es la denominada orden público. ¿A qué nos referimos con orden público? Este concepto es un concepto de derecho general que nosotros conocemos perfectamente. Hemos visto a lo largo de diversas materias que el interés o el orden público es un principio de suprema importancia para la correcta aplicación del derecho. El orden público va a ser cualquier cosa que altere el sistema jurídico nacional
o que actúe contra los intereses nacionales. En este caso, vamos a excepcionarnos argumentando cuál sería la afectación que tiene el orden público. La base para cualquiera de este tipo de argumentaciones tiene que ser el análisis de las garantías individuales contenidas en nuestra Carta Magna. Es decir, yo tengo que acreditar en esta excepción que nosotros, si aceptamos la argumentación de una norma extranjera, va a afectar derechos personales, derechos individuales, garantías constitucionales que están en los primeros capítulos, en el primer capítulo de nuestra Constitución, y donde se ve reflejado ese orden. Y ese orden no puede ser roto porque es una garantía constitucional suprema y no podemos permitirlo. Esa tendría que ser la base de nuestra segunda excepción. Entendiendo esto, vamos a pasar a la tercera excepción, que es la excepción de fraude a la ley. Este tema lo abordamos hace algunas clases, todavía espero lo traigan fresco, pero bueno, básicamente el fraude a la ley va a consistir en sustraernos del imperio de una norma para colocarnos en el imperio de una distinta que beneficie más a nuestros intereses. Evidentemente, eso implica un fraude a la ley. Para recordarles un poquito este punto, habíamos comentado el tema, por ejemplo, de un divorcio en un país que no lo es permitido, o el cambio de naturalización para nacionalizarse y someterse a otro sistema jurídico en donde sí permiten el divorcio. Otro tipo de fraude a la ley lo comentábamos con el tema del aborto, donde una persona se traslada de una provincia en la cual esté tipificado y acude a otro estado en el cual está permitido. Eso es un fraude a la ley. Evidentemente, en el momento que uno de nuestros opositores, dentro de su juicio, dentro de su argumentación, establezca una nacionalidad distinta, un domicilio distinto o cualquier acción que sea legal pero que repercuta en perjuicio de mis intereses, yo puedo imputar que lo hizo de manera dolosa, acreditando las acciones que se llevaron a cabo y evidentemente solicitando que debido al fraude a la ley no se le permita obtener ese beneficio que evidentemente resulta en un acto antijurídico. Esa es la forma en la que se acredita la excepción por fraude a la ley. Espero estar siendo claro, vamos muy rápido porque todos estos temas los hemos trabajado. Espero que a la altura de este curso ya tengamos la comprensión de todo lo que estamos ahorita platicando. Cualquier cosa, compañeros, ustedes saben, ahí está el correo, cualquier duda yo los atiendo con todo gusto y espero ya pronto podamos empezar con el Zoom. Pero bueno, vamos a la cuarta excepción, que es la excepción de interés nacional. Esta excepción es muy interesante porque tiene sus orígenes en la Corte de Casación de Francia en 1861. Hubo por ahí un evento con un ciudadano mexicano mayor de edad en México, 18 años. Sin embargo, en Francia la mayoría de edad para efectos de actos legales se alcanza hasta los 21 años. En 1861, por ahí, un buen amigo mexicano se traslada a Francia, celebra distintos contratos, compraventas, hace muchos actos jurídicos y de pronto resulta que ya que había obtenido dinero, lucro, ganancias, empieza él mismo a invalidar los contratos. En base a esa acción, él argumentaba que el acto era imperfecto, puesto que él era jurídicamente menor de edad en ese país. El hecho es que ganó varios juicios así, hasta que la Corte de Casación atrae el caso. La Corte de Casación en aquel momento era una especie de Suprema Corte de México. En 1861 emite un veredicto en donde, a pesar de ser ilegal los actos, al tener un interés nacional porque afectó a varios ciudadanos franceses, le tomaron los actos como válidos
y lo obligaron a cumplir con las obligaciones. Esto argumentando que se estaba violando el interés nacional al efecto de cumplir con todos sus contratos. Fue obligado, incluso, si no mal recuerdo, incluso fue encarcelado por la conducta fraudulenta, pero fue privado de todos los beneficios. De ahí surge, ese es el antecedente histórico de esta excepción de interés nacional. Evidentemente el gobierno francés históricamente ha tenido varias acciones de esa naturaleza porque el gobierno francés siempre protege a sus ciudadanos. Fue parte de la causa de la intervención francesa en México y Francia tiene ese antecedente de ser un derecho muy nacionalista y muy protector, y evidentemente el acto jurídicamente era ilegal. O sea, ya habíamos platicado en algún momento la teoría de las nulidades, si ustedes recuerdan, de las nulidades absolutas y relativas, lo comentamos todavía en alguna de las clases presenciales. El acto no podía ser tomado como legal, pero la Suprema Corte, la Corte de Casación francesa ordena que se falle a favor de todos los afectados y argumentando el interés nacional. Esa excepción es muy interesante porque es muy amplia y si ustedes saben argumentar, pueden acreditar que una decisión de aplicación de una norma extranjera afecta, va a funcionarles. Pero bueno, continuando, la quinta excepción es el denominado principio de reciprocidad. Este principio, ya lo hemos comentado en algún momento, es uno de los principios de derecho internacional privado más importantes porque corresponde a la necesidad de que los estados atiendan de manera igual el beneficio o el apoyo que da un estado extranjero. En este caso, para efectos de hacerlo excepcional, se tendría que invocar como un requisito necesario para que se actualice el cumplimiento de las normas internacionales. A ver, tratando de ser un poco más claro, si nosotros no atendemos a ese principio de reciprocidad, estaríamos violando acuerdos internacionales. La base de la argumentación entonces sería buscar un elemento que permita atender a que esa nación extranjera no ha sido recíproca y que por lo tanto México no tiene por qué atender ese principio. Espero ser claro con esto. El principio de reciprocidad es un principio de cordialidad internacional. Pero bueno, la excepción siguiente es la denominada inexistencia de figura jurídica. Esto también ya en alguna de las primeras clases lo comentamos. Cuando nosotros hacemos un análisis de derecho internacional, hacemos un derecho comparado, un análisis de derecho comparado, que esa es labor del juez, pero también de los litigantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo me acojo a una norma jurídica extranjera en México, ese principio de derecho no existe. Si ese principio no existe, yo no me puedo ver obligado a acogerme a esa norma. Vamos a ser muy claros con este ejemplo. Por ahí yo voy, contrato en Medio Oriente alguna situación, defraudo, y en el momento que yo defraudo, en el derecho Medio Oriente todavía hay penas infamantes como la mutilación. Si yo me veo involucrado en un litigio de esa naturaleza, el hecho de que a mí me puedan condenar como mexicano a una mutilación sería contrario a las garantías individuales, y evidentemente esa figura jurídica de la mutilación en México está prohibida, no existe. Sería la forma en la que yo podría excepcionarme para que no se me aplique ese derecho extranjero si no se aplica el derecho nacional, ya que yo sí defraudé. En el momento que me vea sentenciado, probablemente voy a perder una de mis extremidades y eso es completamente ilegal en México. Esa figura jurídica, por lo tanto, no existe. Sería el mismo caso, lo que decíamos hace rato, el fraude a la ley, en donde hay estados en donde el divorcio no existe. Entonces, si yo estuviera defendiendo a una persona de ese país, mi argumento sería que no puedo hacer efectivo un divorcio porque en mi sistema jurídico el divorcio no existe. Esa es otra de las formas de excepcionarnos para evitar
que se nos aplique derecho extranjero que no corresponda a los intereses de nuestros defendidos. Pero bueno, por último, la excepción de inexistencia al punto de conexión. Esa excepción es muy importante. ¿Por qué? Porque es la excepción que permite relacionar al individuo con una nación extranjera. Es decir, vamos a suponer que mi contraparte se acoge a sus beneficios como ciudadano de X país, sin embargo, él no tiene activa esa nacionalidad. Es un poco el caso de la diputada de Morena que por ahí se libró de una sentencia, creo que por homicidio, no sé qué delito grave, porque argumentó que ella era de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, si fuese nacional estadounidense no podía ser candidata de Morena. Es una de las cosas que pasan en la administración, pero bueno, el hecho es que ella argumenta, invoca la protección del Estado americano, se le otorga. ¿Cuál hubiera sido la tarea de los abogados? El demostrar que esa nacionalidad no la tiene activa porque ella estaba ejerciendo una nacionalidad mexicana. Así fue, de hecho, pues pudo ser candidata y es diputada. Entonces, el hecho es que ahí existe una contradicción jurídica, pero es el ejemplo para entender la inexistencia, es decir, el ciudadano que está invocando el derecho extranjero no puede acreditar la vinculación con este. Pero bueno, hasta aquí la clase de hoy, mis queridos compañeros. Les prometí que iba a ser una clase rápida y ligerita. Espero lo hayan entendido y pues bueno, cuídense mucho. Vamos a seguir avanzando. Quiero hacer en Zoom la clase del amparo. Por ahí me mandaron varios trabajos, se los agradezco. Ya estamos a punto de cerrar este semestre y no quiero que se vayan sin esa clase. Por ahí tendremos la clase del tema de esta semana. Les prometo que le voy a ir echando ganas a estos videos para que puedan ir teniendo las clases, pero la que sí no nos podemos perder va a ser la de amparo. Es una clase bonita y espero la disfruten. Pero bueno, pórtense bien, chamacos, ahí estamos a la orden.